Vamos a partir ahora con un repaso de Derecho de los Contratos, parte general. La verdad es que este repaso y este video no busca por ningún motivo excluirlos a ustedes del estudio individual que tengan que hacer de este ramo. Tampoco de la revisión que le tengan que hacer algún apunte o a un código en específico. Sin embargo, los puede sacar de apuro en algún momento y como tal voy a ocupar como fuente los trabajos de la página Antología Jurídica, una abogada recién titulada, la cual con estos apuntes logró sortear su examen de grado. Así que ya pasaron la primera prueba de fuego. Vamos a partir con el contrato per se. El contrato tiene su definición legal en el artículo 1438 del Código Civil, que señala que contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. La crítica que se le hace a la definición del artículo 1438 es que hace sinónimos tanto convención como contrato y delimita mejor su objeto que su definición, que es dar, hacer o no hacer. El objeto. Una definición doctrinaria es más acertada para hablar del contrato, en tanto en cuanto el contrato es un acto jurídico que engendra obligaciones cuyo objeto es hacer, no hacer o dar algo. Esto según el profesor López Santamaría. El profesor López Santamaría entonces señala que el contrato es un acto jurídico que engendra obligaciones cuyo objeto es dar, hacer o no hacer. Y en palabras sencillas podemos definir también el contrato como un acto jurídico destinado a crear derechos y obligaciones. Sus elementos, los elementos del contrato, que son los mismos elementos que el acto jurídico, los podemos encontrar en el artículo 1444 del Código Civil, que son elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales. Los elementos de la esencia de un contrato son aquellos sin los cuales el contrato o no produce efecto alguno o degenera en otro distinto. Estos elementos de la esencia son dos, y son elementos de la esencia generales y elementos de la esencia especiales. Los elementos de la esencia generales son los requisitos comunes a todo contrato, que se refiere a los requisitos de existencia, por ejemplo, todo acto jurídico. Y los requisitos especiales de la esencia son los que permiten singularizar un determinado contrato atendiendo a su naturaleza o estructura. Por ejemplo, el ánimo societatis en el contrato de sociedad o el precio de la cosa en el contrato de compraventa. En cuanto a los elementos de la naturaleza del contrato, tenemos que señalar que estos elementos de la naturaleza son aquellos que, no siendo esenciales en el contrato, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Por ejemplo, tenemos la obligación de saneamiento de la evicción en la compraventa, la facultad de delegación en el mandato y la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales conforme al artículo 1489 del Código Civil. Respecto de los elementos accidentales, podemos señalar que son aquellos que no son ni esenciales ni naturales, no son ni esenciales ni naturales, pero que pueden agregarse al contrato en virtud de una cláusula especial pactada por los contratantes. Bueno, vamos a referirnos ahora al principio de la buena fe contractual.
El principio de la buena fe contractual lo tenemos señalados en el artículo 1546 del Código Civil y señala que todos los contratos deben ejecutarse de buena fe. Bueno, impone este principio de la buena fe contractual el deber de lealtad entre las partes durante todo el íter contractual, desde la fase precontractual hasta la fase de cumplimiento. Incluso hay quienes postulan de que existe la responsabilidad extracontractual dentro de lo que conocemos como los contratos de franquicia. Vamos a hablar ahora de las funciones de los contratos. Las funciones de los contratos. Bueno, vamos a enunciarlas, después en otro repaso las vamos a profundizar, pero las funciones del contrato son, primero, la circulación de bienes, que es esencial en cualquier intercambio económico. Segundo, que los contratos tienen también una función de garantía, por ejemplo, para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Tenemos, por ejemplo, un contrato de hipoteca, un contrato de fianza o un contrato de prenda. La otra función que tienen los contratos son de custodia, como puede ser un contrato de depósito, de uso y goce, laboral, o sea, por medio de los contratos se formalizan y se le da certeza jurídica a las relaciones de trabajo, y bien, también tienen una función de prevención del riesgo jurídico. Pero eso, como ya dijimos, vamos a profundizarlo más adelante. Vamos ahora a enunciar y referirnos a lo que son los principios en materia contractual, los principios rectores de materia contractual. El principal es la autonomía de la voluntad, y del principio de la autonomía de voluntad se disgregan todos los demás principios. Tenemos entonces, como ya mencionamos, la autonomía de la voluntad, y otros principios igualmente importantes son el consensualismo contractual, la libertad contractual, la fuerza obligatoria de los contratos. Todo contrato es ley para los contratantes y no pueden ser modificados sino por acuerdo de las partes o cuando el legislador así lo establezca. Tenemos el efecto relativo de los contratos y tenemos también la buena fe contractual. Vamos con el principio de autonomía de la voluntad. El principio de autonomía de la voluntad es el principio base del derecho de los contratos, en conjunto con el de buena fe. Ojo con eso. Este principio de la autonomía de la voluntad implica que toda obligación nace de la voluntad de las partes, toda. La voluntad es fuente y medida de derechos y obligaciones que el contrato produce. Y esta misma voluntad es autónoma, libre para crear derechos y obligaciones que le plazcan. En principio, ojo con eso. Eso respecto al principio de autonomía de la voluntad. El principio del consensualismo contractual dice relación con el nacimiento de un contrato, el principio del consensualismo contractual, y comprende tanto la libertad de conclusión, esto es, para contratar y con quién contratar, como también la libertad de configuración interna que va a tener un contrato, o sea, qué es lo que las partes deciden como contenido y cláusulas de un contrato. Ojo, pero el principio del consensualismo contractual también tiene una ruptura, y estos son los contratos dirigidos y los contratos heterodoxos, como se conocen. Vamos ahora con el principio de la fuerza obligatoria de los contratos. El principio de la fuerza obligatoria de los contratos, o también llamado, conocido en latín como el pacta sunt servanda. Básicamente, aquí los pactos deben cumplirse estrictamente, porque este principio de la fuerza obligatoria de los contratos y sus consecuencias es que, primero, las partes están obligadas a respetar el contrato como ley y le impone a los jueces también el deber de interpretar los contratos. El principio de intangibilidad de los contratos es un derivado de este principio de la fuerza obligatoria de los contratos. El subprincipio de intangibilidad de los contratos
Bueno, hay algunas precisiones que son súper importantes para tenerlas en cuenta, que son, en cuanto al subprincipio de intangibilidad de los contratos, es que un contrato válidamente celebrado no puede ser ni modificado ni por el legislador ni por el juez. Sin embargo, esta intangibilidad no es absoluta, y aquí es donde entra la teoría de la imprevisión. Bueno, en palabras simples, la teoría de la imprevisión es un supuesto jurídico en el que se coloca el legislador chileno, en el cual acontece o acaece una situación no prevista por los contratantes al momento de celebrar el contrato y que tampoco podían preverla y es completamente ajena a su voluntad. El mejor ejemplo en la teoría de la imprevisión es la pandemia recién pasada, que puso en jaque muchos contratos, sobre todo de tracto sucesivo. Eso para tenerlo presente. Vamos a hablar ahora del principio del efecto relativo de los contratos. Principio del efecto relativo de los contratos. Bueno, el principio del efecto relativo de los contratos se refiere a los efectos de los contratos per se y está relacionado con el artículo 3, inciso segundo del Código Civil, de que solo obligan a sus partes. El principio de efecto relativo de los contratos sostiene de que solo generan derechos y obligaciones para las partes contratantes que concurren a su celebración. Por tanto, un contrato no beneficia ni perjudica a un tercero en principio. Ojo, solo en principio, porque hay excepciones, como los contratos que crean derechos y obligaciones para terceros, o se comprueba que el contrato tuvo un efecto expansivo hacia un tercero. Vamos a hablar ahora, a referirnos ahora a los casos en que las obligaciones contractuales no se transmiten a los herederos. Obligaciones contractuales que no se transmiten a los herederos. Tenemos los contratos intuito personae, que son aquellos que se celebran en atención a una calidad, aptitud o pericia técnica de una persona en concreto, y es un elemento esencial de la celebración de este contrato, esta característica especial de la persona. Esto trae como consecuencia de que solo esa persona puede ejecutar el contrato o la prestación de vida. Y si esta persona decide no hacerlo, bueno, la contraparte puede demandar la indemnización de perjuicios, por ejemplo. Ya. Ese es un ejemplo en que las obligaciones contractuales no se transmiten a los herederos. Por ejemplo, el contrato intuito personae. Si quieren un ejemplo más concreto, por ejemplo, imaginen que su padre es abogado y él tiene la obligación de defender a una persona. O una persona que es abogado y tiene la obligación de defender a una persona. Pero este abogado fallece y tiene a sus hijos, pero ninguno de sus hijos es abogado. Como ninguno de sus hijos es abogado, no tiene sentido que se transmita esa obligación de defender al cliente. Otro caso en que las obligaciones contractuales no se transmiten a los herederos son los contratos en que se haya estipulado expresamente su terminación por el fallecimiento de uno de los contratantes. Otro caso en que las obligaciones contractuales no se transmiten a los herederos, en caso de que el heredero acepte su herencia con beneficio de inventario, que esta es una institución que se da en derecho sucesorio. Un último caso de obligaciones que no se transmiten a los herederos son las obligaciones contractuales que, por disposición legal, no pasen a los herederos. O sea, cuando la ley diga lo contrario. Bien, vamos a referirnos ahora a los terceros en los contratos. A los terceros en los contratos. Bueno, un tercero es toda persona que no ha participado ni ha sido válidamente representada en la generación de un contrato. El tercero es toda persona que no participa ni es válidamente representada en la generación de un contrato. Estos terceros pueden ser absolutos, pero también pueden ser terceros relativos. En razón de esto,
señalar de que el tercero absoluto es alguien que de verdad no tiene nada que ver con el contrato, y un tercero relativo puede ser, por ejemplo, un legatario, a quien se le impone una obligación de hacer o de pagar algo, por ejemplo, y otro tercero relativo son los acreedores valistas de un deudor. Bien, vamos ahora con el principio de la buena fe contractual. Vamos ahora con el principio de la buena fe contractual. Este principio de la buena fe contractual está, como ya dijimos, señalado en el artículo 1546 del Código Civil y se manifiesta o debe manifestarse en todas las fases del íter contractual: etapa precontractual, contractual, extracontractual, postcontractual, etc. Tratativas preliminares. Exige que las partes se comporten de manera leal y correcta, desde las tratativas preliminares hasta el cumplimiento de la obligación. Incluso algunos hablan de responsabilidad postcontractual, como vemos, por ejemplo, en los contratos de franquicia. La buena fe puede ser tanto subjetiva como objetiva. ¿Cómo esto es subjetiva y objetiva? Bueno, la buena fe subjetiva es aquella convicción interna o psicológica. La buena fe subjetiva es aquella convicción interna o psicológica de encontrarse el sujeto en una situación jurídica regular, aunque objetivamente no sea así. Y la buena fe objetiva, bueno, esta la podemos encontrar más desarrollada y ustedes pueden revisarla en el artículo 1556 del Código Civil, e implica esta buena fe objetiva que, primero, los contratos deben ejecutarse de buena fe. Segundo, que los contratantes tienen el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde las tratativas preliminares hasta la terminación del contrato. El deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde las tratativas preliminares hasta la terminación del contrato. E implica también o equivale a la obligación de cooperación, lealtad y exclusión del dolo o uso abusivo de derechos subjetivos. La buena fe objetiva también tiene manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta? En las tratativas preliminares, en la celebración de un contrato, en el cumplimiento de un contrato y en las relaciones postcontractuales. Se puede ver aquí, en todas estas etapas del íter contractual, la ejecución de buena fe, la obligación de lealtad y correcto desarrollo y ejecución de las prestaciones debidas, y la exclusión de dolo o uso abusivo de derechos subjetivos. Se puede manifestar en las tratativas preliminares, en el cumplimiento del contrato, en su celebración y en las relaciones postcontractuales. Las funciones de la buena fe. Respecto a las funciones de la buena fe, tenemos que enunciar 3 puntos importantes. Primero, es un criterio de interpretación de los contratos. Segundo, es un criterio también la buena fe para limitar el ejercicio abusivo de derechos subjetivos. Y tercero, es que la buena fe es también un criterio de conducta conforme al cual deben cumplirse las obligaciones. Es un criterio de conducta conforme al cual deben cumplirse las obligaciones. Obvio, po. ¿Para qué van a celebrar un contrato si no van a actuar de buena fe, po? Vamos a hablar ahora de las categorías contractuales. Este es un tema acabado que corresponde revisarlo a mayor profundidad, pero aquí lo vamos a enunciar porque es súper importante y francamente conocerlo, al menos nociones generales, lo puede sacar de apuro en algún momento, sobre todo en alguna prueba. Las categorías contractuales son figuras doctrinarias que pueden presentarse en todo tipo de contratos y que tengan un rasgo común. Las categorías contractuales alteran principios generales de la contratación.
Las categorías contractuales alteran principios generales de la contratación. Algunas categorías contractuales, que recordemos son creaciones doctrinarias que se presentan en determinados contratos con rasgos comunes y que alteran principios de la contratación, algunas de estas categorías son el contrato dirigido, el contrato forzoso, el contrato tipo, el contrato ley, el subcontrato y el autocontrato. El contrato dirigido, vamos a partir primero con el contrato dirigido. El contrato dirigido también se llama contrato normado. Aquí las normas asumen un carácter imperativo, a tal grado que las partes no pueden alterarlas en cuanto a sus efectos, contenido o personas. Un ejemplo de contrato dirigido es, por ejemplo, un contrato de trabajo, matrimonio o un acuerdo de unión civil. Vamos ahora con los contratos forzosos. Los contratos forzosos. Los contratos forzosos, bueno, responden a una categoría contractual y el legislador, estos contratos forzosos, aquí el legislador obliga a celebrarlos o los da por celebrados. En los contratos forzosos no existe la voluntad de las partes, siendo una excepción al principio de la autonomía de la voluntad, que lo limita radicalmente. El profesor López Santamaría distingue a los contratos forzosos en dos: en contratos forzosos ortodoxos y en contratos forzosos heterodoxos. Los contratos forzosos ortodoxos tienen dos etapas, que son el mandato de la autoridad y la celebración del contrato. Los contratos forzosos ortodoxos tienen dos etapas, que es el mandato de la autoridad a celebrarlo y la celebración del contrato per se. Y el contrato forzoso heterodoxo se clasifica en celebrados sin autorización de la justicia, solo por particulares o por orden de la justicia. Bien, vamos a hablar ahora del contrato tipo. El contrato tipo, en el contrato tipo, el autor o las partes predisponen las cláusulas de futuros contratos o condiciones generales de contratación. En el contrato tipo, el autor y o las partes predisponen las cláusulas de futuros contratos o condiciones generales de contratación. Y son de dos clases: unilaterales o bilaterales. Vamos a hablar ahora del contrato ley. Bueno, el contrato ley son contratos mediante los cuales el Estado garantiza que en el futuro no se modificará ni derogarán ciertas franquicias contractuales vigentes. Contrato ley son contratos mediante los cuales el Estado garantiza que en el futuro no se modificará ni derogarán ciertas franquicias contractuales vigentes. Vamos ahora con el subcontrato. El subcontrato, bueno, deriva de otro contrato previo de similar naturaleza. El subcontrato deriva de otro contrato previo de la misma naturaleza. Y aquí las partes que intervienen son el primer contratante, el segundo contratante y el tercer contratante. Ejemplos de subcontrato tenemos la delegación del mandato o el subarrendamiento. Bien, vamos a hablar ahora del autocontrato. El autocontrato, bueno, son contratos que un individuo celebra consigo mismo, no siendo necesaria la intervención de otra persona. Son contratos que un individuo celebra consigo mismo, no siendo necesaria la intervención de otra persona. Y tres casos integran la existencia de un autocontrato.
Primero, la hipótesis en que el sujeto que interviene actúa tanto a nombre propio como ajeno. Hipótesis en que el sujeto que interviene actúa tanto a nombre propio como ajeno. Segundo, la hipótesis de que existe una doble representación. Y tercero, la hipótesis en que uno ejecuta una partición consigo mismo. En estas tres hipótesis puede derivarse un autocontrato. Vamos ahora con los contratos forzosos. Con los contratos forzosos. Factores que determinan la celebración de un contrato forzoso son los siguientes. Primero, a consecuencia del ejercicio de un derecho. Segundo, para el desempeño de un trabajo o cargo. Tercero, para obtener o asegurar el cumplimiento de una determinada obligación. Cuarto, para resarcir perjuicios o reparar un enriquecimiento sin causa. Para resarcir perjuicios o reparar un enriquecimiento sin causa. O bien, para suplir el silencio de los contratantes. Estos son factores que pueden determinar la celebración de un contrato forzoso. Por último, relativo a las categorías contractuales, vamos a hablar de la validez del autocontrato. La validez del autocontrato. Hola Moni, bienvenida. Primero, para que el autocontrato sea válido, debe, primero, el representado tiene que haber autorizado especialmente la conclusión del contrato. El representado tiene que haber autorizado especialmente la conclusión del contrato. Segundo, el representado debe ratificar el acto. El representado debe ratificar el acto. Y tercero, que aún sin la autorización del representado, el contenido del contrato esté determinado por ley, de manera tal que queda excluida la posibilidad de conflicto de intereses entre representante y representados. Hola, buenas noches. Aquí estamos haciendo un primer repaso de contratos, algunas consideraciones cruciales. La verdad es que queda poco. Después vamos a profundizarlo con otro breve repaso, que es un poquito más acabado y detallado. Y vamos a hablar ahora de la clasificación de los contratos. Clasificación de los contratos para que ustedes puedan tener nociones de este asunto. La clasificación de los contratos hay dos, que es la clasificación legal y la clasificación doctrinaria. La clasificación legal, ustedes la pillan en el título primero del libro cuarto del Código Civil, entre los artículos 1439 y 1443 del Código Civil. El 1439 que hace referencia a los contratos unilaterales bilaterales, el 1440 que hace referencia a si son gratuitos o onerosos, el 1441 si son onerosos conmutativos o onerosos aleatorios, el 1442 si son principales o accesorios, y el 1443 en relación a si son reales, consensuales o solemnes. Excelente, Moni, muchas gracias por estar presente. Y aquí hubo otra chica que se quedó un ratito. Pero bien, me alegra que hayan personas que valoren esto. Bien, otra cosa dentro del estudio del derecho de los contratos son las clasificaciones doctrinarias. Que aunque, claro, uno puede decir, pero es doctrina, es súper importante que las manejen porque inevitablemente se correlaciona con todo el estudio. Y bueno, las clasificaciones doctrinarias que tenemos de los contratos son las siguientes. Primero, si el contrato está o no regulado por la legislación nacional, puede ser típico o atípico. En cuanto a su relación con otros contratos, puede ser preparatorio o definitivo, en virtud de cómo se cumple la obligación en el tiempo, puede ser la cantidad de personas que conforman una parte, pueden ser individuales o colectivos,
y si acaso es relevante la calidad del contratante, los contratos pueden ser impersonales o intuito personas. Bien, vamos ahora a revisar la interpretación de los contratos. Bueno, la interpretación de los contratos ustedes la pueden pillar en los artículos 1560 al 1566 del Código Civil. Hay un error muy frecuente que se comete muchas veces, que es simplemente estudiar el código. Por favor, si pueden revisar apuntes que dedican tiempo a la revisión de esta cosa, de la interpretación de los contratos, háganlo. Por favor, háganlo. Pero bueno, la interpretación de los contratos tiene lugar en tres situaciones en concreto. Cuando hay términos oscuros y ambiguos en el contrato. Segundo, cuando si bien los términos de un contrato son claros, no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intención de las partes, que aparece de manifiesto. La interpretación de los contratos, como ya dijimos, se dan tres situaciones. Cuando el contrato tiene términos oscuros o ambiguos, cuando los términos son claros pero no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intención de las partes, o cuando, relacionado con las cláusulas del contrato, surgen dudas respecto de su alcance. Pero bueno, en general la interpretación de los contratos, la interpretación no solamente es de los contratos, sino que se relaciona también con la interpretación de la ley y la interpretación de los testamentos. La interpretación de la ley prima lo que dice la ley, lex, lex, solum, lex. Y esto ustedes lo pueden pillar en los artículos, así como los pasajes clave de la interpretación de la ley son los artículos 19 al 24 del Código Civil, que están en el título preliminar de dicho cuerpo legal. En cuanto a la interpretación de los contratos, prima lo que las partes quieren, en atención a la autonomía de la voluntad. Pero ojo, prima lo que dice el contrato sin perjuicio de las normas de interpretación que estén presentes. También tenemos la interpretación de testamentos o testamentaria, donde se respeta la voluntad de las partes siempre que no contravenga lo que la ley dice. Bien, vamos a referirnos ahora a la disolución de los contratos. A la disolución de los contratos. Los contratos se pueden disolver de las siguientes maneras: sea por mutuo consentimiento de las partes, por resolución o mutuo disenso, o por causas legales. Y aquí estrechamente los vinculamos con los modos de extinguir las obligaciones, que puede ser resolución, nulidad, muerte de un contratante, en caso de los contratos instituto personas, o un plazo extintivo. Estas son las causas legales, algunas por las que podría extinguirse un contrato. Respecto a la resolución o mutuo disenso, tenemos que señalar de que hay una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer, consienten en dejar sin efecto un contrato, generando que se extingan las obligaciones vigentes. Esto ustedes líguenlo estrechamente con los modos de extinguir las obligaciones, que está en el artículo 1567 del Código Civil, en que señala que toda obligación puede extinguirse por una convención entre los contratantes siempre que puedan disponer de lo suyo y consientan en ello. Aquí se hace referencia al primer modo de extinguir obligaciones que la doctrina cataloga como el mutuo consentimiento. Ojo con eso. Respecto de la resolución también, señalar de que es el efecto que genera la aplicación de la condición resolutoria tácita. Es el efecto que genera la aplicación de la condición resolutoria tácita y que solo está presente en contratos bilaterales, como elemento de la naturaleza. La resolución, asimismo, se funda en el incumplimiento del deudor. Y para que tenga aplicación, es importante ejercer la acción resolutoria propiamente tal. Respecto a la nulidad en materia contractual,
señalar de que podemos estar hablando ya sea de nulidad absoluta, como causal de ineficacia de los actos jurídicos, y nulidad relativa, donde el acto jurídico seguirá existiendo siempre que se subsanen los vicios de nulidad. Bueno, la nulidad absoluta, esta es una causal de ineficacia de acto jurídico o contrato. Aquí el acto contrato, cuando se declara la nulidad absoluta, nunca nació a la vida del derecho. Algunos dirían que hay inexistencia, pero eso es una discusión doctrinaria entre los profesores Luis Claro Solar y el profesor Alessandri. Y respecto a la nulidad relativa, el acto jurídico seguirá existiendo siempre que se subsanen los vicios de nulidad. Bueno, el profesor Luis Claro Solar señala de la teoría de la inexistencia. El profesor Alessandri dice que no, porque, bueno, ahí da su explicación, pero tengan en claro de que el profesor Alessandri se opone a la teoría de la inexistencia. Relativo ahora a la muerte de uno de los contratantes, señalar que la muerte de uno de los contratantes es un modo excepcional de disolver contratos. Es un modo excepcional de disolver contratos. La regla general es que prime el principio de continuación de la persona del causante, o ultra vires hereditatis, donde los herederos suceden al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Esa es la regla general. Pero en el contrato intuito personae no aplica. Ahora, relativo a la muerte de uno de los contratantes, hay contratos que se disuelven con este acontecimiento, como lo es el matrimonio, obvio, hasta que la muerte los separe. También el comodato o el mandato. Aunque respecto a la diputación para el cobro en el pago, esto se discute, a menos que se haya acordado expresamente que son los herederos del diputado para el cobro los que pueden asumir esta facultad. Pero eso ya sería meternos en otro entuerto. Por último, relativo al plazo extintivo, señalar que acá tienen que pegarle un ojo al artículo 43 sobre la teoría del plazo y la caducidad de las obligaciones contractuales, y que, bueno, hay que remitirse a los modos de extinguir las obligaciones, siempre. Así que eso sería el primer repaso de Derecho de los Contratos, parte general. Ahora en unos 15 minutos vamos a hacer otro repaso de la misma materia, pero un poquito más detallada y acabada que este pequeño repaso. Y todo, como ya sabe Moni o las personas que se han quedado, que tal Nicole y Facundo Bailes, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, Justo y Debido Proceso. Tiene 32 suscriptores, así que van a cachar el tiro cuál es. Y hay un tipo posando a la cámara con un fondo negro. Ese tipo soy yo, ya, pero van a quedar todo este contenido disponible, y ahora en unos 15-20 minutos más vamos a retomar con un estudio más acabado de esta parte general del derecho de los contratos. Así que Moni, muchas gracias a todos los presentes. Estamos en contacto. Muchas gracias.